Ok. y la pueden ver. Bueno, yo lo que armé fue como una presentación para responderme incluso a mí misma, un poco sobre el tema del brutalismo, de la arquitectura, de algunas decisiones que se tomaron para contar esta película. Eh, Como Eddie no la vio, cuidaría los spoilers, entonces, nada, después podemos comentarla, y bueno, y abrir juego, pero esto sobre todo era un poco eh, eso, ¿no? De tratar de entender por qué este arquitecto, que es famoso en Hungría, eh, se exilia en Nueva York en 1947 y cuál es el contexto en el que su obra es resistida al principio. Y creo que hay una muy buena introducción, ¿no? A la idea visual de la dificultad que tiene que ver con justamente el afiche, que además es lo que es una escena de las que abre los primeros minutos de la película en que vemos esta estatua de la libertad, pero como dada vuelta, ¿no? Porque es la mirada subjetiva de él desde adentro, ¿no? Desde la salida del barco. eh, y uno dice, pero ¿por qué invertida? ¿No? Y bueno, de alguna forma nos está adelantando que este sueño, ¿no? Americano en realidad no es como, no va a ser tan fácil, ni va a ser un camino sencillo, ¿no? Sino que eh, todo, puede ser todo lo contrario. Como esto está ya desde el afiche de la película, me parece que no es spoiler contarlo, pero obviamente no hay películas sobre tramas muy felices, ¿no? Y todo anda bien. eh, Sino que, bueno, en general se tratan las películas justamente, ¿no? De esas dificultades que atraviesa un protagonista. El, Perdón, eh, Inés, sí, ¿te querida, molesta si yo te hago una pregunta? no siempre me encantan tus preguntas. Adelante. Inés, lo que no me queda claro si es un personaje real que existió o es una combinación de personajes. Eso justamente iba ahí. En realidad, Laszlo Toth, que es el nombre del personaje, no existió. Está vagamente como inspirado en algunos arquitectos, pero se eligió el nombre y después se vio que coincidía con alguien que había hecho un atentado, a la Pietà, nada menos. Pero bueno, eso fue como, ¿no? Como de alguna forma una especie de coincidencia y bueno, no. A veces cuando coincide un nombre y la persona está viva no se puede usar, pero en este caso aparentemente no había problema. Y se usó dos nombres, tanto Laszlo como Tot, que bueno, no sé si se dice así, pero que son como muy comunes en Hungría, ¿no? Entonces, otro nombre que me resultó rarísimo, que es común en Hungría, es Atila. ¿No? Atila, como el rey de los hunos. Ustedes saben que hay como una especie de leyenda de que en realidad Hungría fue colonizada por los húngaros, ¿no? Por los hunos y dominada por los hunos. Entonces eh, pero bueno, parece que si se estudia su idioma en realidad no es tan claro a pesar de que tiene un idioma absolutamente impenetrable, ¿no? Digo, a mí pasó que en Checoslovaquia, por ejemplo, me podía leer los carteles y más o menos entendía. En Hungría es como que viene de otro lado, ¿no? La vida de este arquitecto ficcional, que está inspirada en algunos arquitectos contemporáneos, eh, está representada, bueno, por este actor, Adrien Brody, que lo conocimos obviamente en El pianista, y que tiene como, es muy gracioso, ¿no? Pues, pobre, vieron que tiene una nariz como súper definida, ¿no? Y cuenta que un día estaba en maquillaje y de repente la maquilladora empezó a tratar su nariz con un solvente, pensando que era una prótesis, ¿no?
Y además la tiene torcida, y la tiene torcida naturalmente. Es muy interesante porque en la película él explica por qué tiene la nariz torcida, ¿no? O sea, lo meten dentro como de la historia posible del personaje y cuenta, yo salté de un vagón, ¿no? No dice exactamente dónde, pero uno se imagina que tiene que ver con ese pasado, ¿no? En campos de concentración, con las huidas, en fin. Así que es como esa unión, ¿no? Entre el personaje y el actor, en un papel también sufrido como el del pianista, aunque tiene otras características. Y cuando él llega a Estados Unidos, lo recibe un primo que tiene una casa como de muebles, de diseño. eh, Estamos en Pensilvania. Ese primo ha dejado su nombre húngaro y la casa se llama Miller and Sons, ¿no? Es decir, un nombre totalmente posible en Estados Unidos y esa idea de que en realidad es una empresa familiar. Con lo cual ya nos va metiendo como dentro, ¿no? De cómo funciona, como, ¿no? Como esa sociedad respecto a los que pueden ser sus proveedores. Pero además es maravilloso lo que vemos de la tienda, ¿no? Que además, bueno, él dice que fue arreglada por su esposa que está ahí, ¿no? Que es la que hace como las puestas. Y es una especie de mezcla entre elementos como nada, tradicionales, como las sillas Windsor, ¿no? Muebles como también que tienen algunos elementos de estilo. Es decir, estamos ante una apuesta, ¿no? De mobiliario que es muy convencional, eh, y que bueno, seguramente es lo que funciona, ¿no? En ese medio en el que se está moviendo su primo. O sea que en realidad tenemos, porque está dicho en la película, ¿no? Como este arquitecto que fue famoso en Hungría, que se exilia y que se encuentra con esta otra realidad, ¿no? Que de repente no era como lo que él esperaba estéticamente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque Estados Unidos y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Muy como un país muy renovador en cuanto a la arquitectura, un país sin historia, digamos, anterior, que la lógica era que adhiriera mucho más fácil a las ideas de modernidad, de industria, ¿no? Y de fundar estilo. Él se va a encontrar con este personaje que es fundamental, ¿no? Dentro de la historia, que es su comitente, como dicen los arquitectos, ¿no? Es quien va a reconocer, ¿no? Su obra y le va a hacer este encargo de cual se ocupa la película. Em, es una historia la que tiene, ¿no? Como de un hombre hecho por sí mismo, eh, bastante duro, bastante tosco y bastante dependiente de lo que digan los demás, ¿no? Entonces, es como un personaje súper interesante, eh, que tiene como varias facetas, ¿no? Que hacen que a veces sean un poquito contradictorios. Y más allá de que en el fondo toda esta historia también es una historia que habla sobre el poder. Pero para que ustedes se hagan una idea de cuáles son los parámetros estéticos, esta es la casa de este personaje, Harrison Lee Buren, ¿no? Es una casa que está como en las afueras, eh, en Pensilvania, ¿no? Como miren qué tradicional es, o sea, donde él vive es una especie de palacete que si yo les hubiera dicho, no sé, está en Francia o en Inglaterra, podría pasar fácilmente como por ¿no? Una construcción europea del siglo XVIII. Y él vive ahí. Pero hay algo interesante y es que su estudio, donde tiene sus libros, donde trabaja, en realidad tiene un estilo muy recargado,
¿no? Sobre todo con estos rojos, ¿no? Que de alguna forma tratan de velar la entrada de la luz, que obviamente afectaría a sus libros, pero tiene un estilo anterior, un estilo que no es exactamente de finales de los 40, sino que es el estilo Art Déco. Entonces nos encontramos, digamos, con que dentro de esta casa, que es como, ¿no? Como antigua, su parte propia, su estudio, ¿no? Lo que él considera como más propio, eh, ¿no? De alguna forma lo representa, está en la parte de la planta baja de la casa, tiene un aspecto moderno, pero no tanto. Sin embargo, no coincide exactamente. Y nada, los hijos, para sorprenderlo, le piden al primo del arquitecto justamente que haga una reforma, ¿no? Y esa es la primera obra que va a hacer este, este arquitecto en Estados Unidos. Y es súper interesante, digamos, lo que plantea, porque, bueno, está todo el tema, ¿no? De la función, de la relación con la luz, de la protección, a eso que este hombre, ¿no? Le interesa mucho, que son sus libros, algunos libros que son de primera edición, o sea, un hombre que tiene como un gusto muy desarrollado por la literatura y fíjense en qué convierte el estudio, ¿no? Eh, no sé, ¿qué les parece este contraste entre uno y otro? A mí me fascina el último. A vos te fascina el último, no estuviera preocupado que te... A mí también. Sí, no. Y el primero, ¿qué les da, más allá del tema que yo les digo, del Art Deco, digamos, qué les transmite a ustedes? ¿Sabes lo que me transmite? Como algo abarcativo, así que encierra, que Ajá, cierra la situación. No la abre, el otro es más abierto. Esto es claro, como un bicho que te agarra, algo como así, si fuera una especie de cascarón, ¿no? algo así, exacto, eso. Y después hay algo que es un pequeño detalle, ¿no? Pero si ustedes se fijan, ninguna de las cortinas, y es un detalle realmente que podría haber estado de otra forma, está paralela al piso, sino que nos crea como una cantidad de pequeñas, suaves, ¿no? Como este, movimientos que en realidad nos aportan desorden, ¿no? O sea, uno la mira y hay algo que no te molesta un poco, pero es eso, es que son diagonales, ¿no? Como que podrían ser dinámicas, interesantes, pero que en realidad no tienen un ritmo, ¿no? Es como que hay algo que acá no está funcionando bien. Sí, perdón. Raquel, ¿estabas hablando? Ah, no, no, acá Ah, ah, ok, me ok. llegó un ruido de afuera. De todas maneras, la idea es, me gustaría que pudieras ajustar, porque yo no me acuerdo demasiado, los nombres, ¿no? Esto del Art Deco, de la Ah, Bauhaus, bueno, ahora voy para ahí, señora. me Estoy con los adelanto. personajes nomás. Y bueno, Ahí va. el tercer, digamos, tercer personaje fundamental es su mujer y también que viene, digamos, que hace como una especie de tándem, ¿no? Con una sobrina que logran salir de Hungría bastante después, ¿no? Y se van a reencontrar. Así que esto es como un poco los personajes que nos van a encontrar. Y hay algo que me encantó que dice el director, que es un hombre muy joven, tiene 36 años, ¿no? Lo están comparando con Orson Welles, que hizo a sus 23 hizo el Citizen Kane. Eh, Dice, la arquitectura no es muy diferente del cine independiente. ¿Por qué? Porque por todas las dificultades que conlleva llevar, ¿no? Un proyecto arquitectónico, sobre todo si es un proyecto ambicioso,
se encuentra con una cantidad de problemáticas de todo tipo, ¿no? De gustos, prácticas, de validación social, que son las que encuentra el cine independiente. Entonces, hay una lógica en esa identificación del mismo director con esta épica, ¿no? De la arquitectura cuando se trata, ¿no? De renovar, de innovar en el lenguaje, que es en parte lo que también lo que este director ha hecho, ¿no? Haciendo una película que dura 4 horas casi, que tiene un intermedio, que es un formato que no estamos ya acostumbrados, ¿no? Que lo filmó en un formato de VistaVision, que ya también no se usa. Es decir, eh, hay como, ¿no? Como una apuesta a contar al artista a partir ¿no? De esa propia identificación con quien se mete en una aventura de estas tan compleja. Voy a empezar la historia un poco, disculpen, pero me parece importante. En el siglo XVIII, eh, ya hemos pasado por el Renacimiento, hemos pasado por el Barroco. En el siglo XVIII se da como una especie de vuelta en el final del siglo XVIII, estamos hablando de la época de la Revolución Francesa, como una especie de vuelta a aquellos valores clásicos que tienen que ver con lo griego, con lo romano, ¿no? Con estas formas de las columnas, de los frontones. Esto, fíjense, que está hecho en mediados del siglo XVIII y es nada menos que el Museo Británico, ¿no? Eh, había otras opciones, claro que había otras opciones, pero es como una especie de vuelta a todo ese ideal clásico que tiene que ver, obviamente, con la Revolución Francesa, ¿no? Pero a su vez, un poquito más adelante, cuando se tiene que reconstituir, porque se quemó totalmente el Palacio Westminster en 1834, en realidad ya las formas de construcción habían variado y entonces toda la estructura se resolvió con materiales y técnicas que eran modernas para ese momento y que venían de la Revolución Industrial, ¿no? El uso de hierro, de otros materiales. Pero después se le puso como quien adorna una capa neogótica alrededor. Eso es lo que se llama el historicismo, ¿no? O sea, ya no es solamente ir a aquello que es lo clásico, sino también eh, volver a formas del pasado como pudo haber sido, por ejemplo, el gótico. Pero eso, en realidad, no era una solución innovadora, era una solución conservadora. Increíblemente, el Crystal Palace, que en realidad fue creado para una de las exposiciones universales por el príncipe Alberto, que bueno, le gustaba toda la técnica, la tecnología, pero tampoco era que dijéramos como muy renovador, es de los primeros edificios que tienen en su diseño, se adecuan más a lo que son estos nuevos materiales y estas nuevas posibilidades técnicas. Entonces, digamos, el siglo XX o finales del siglo XIX va a ser una especie como de tensión entre innovar, fíjense, auditorio de Chicago, también un lugar que se había quemado, de este arquitecto que fue muy innovador del modernismo, Louis Sullivan, que está hecho entre 1887 y 1889. Y si ustedes ven, acá ya hay algunos elementos como las columnas, pero hay una estilización. Es como ir sacando todas esas capas y capas de decoración superflua. Eso tiene que ver también con otras miradas que estaban pasando en el arte. Por ejemplo, el cubismo, que también va a ser como de los primeros años, antes de la Primera Guerra Mundial, los primeros años, ¿no? Del siglo XX. Es decir, esa descomposición es como una ruptura totalmente con la representación anterior, ¿no? Es decir, en realidad yo puedo mirar esto desde distintos puntos de vista, no hay una mirada única, sino muchas posibles para reconstituir una realidad, que eso pasa
a la escultura. La escultura, el retrato de Picasso es de Juan Gris, esta es una escultura de Picasso, y esta otra, la guitarra, que yo creo, no me acuerdo si algo muy parecido no estuvo acá en la exposición de Picasso, nos trae otra vuelta de tuerca, que es cómo recuperar los materiales pobres. Y eso es como fundamental para toda esta historia que vamos a contar. O sea, son innovaciones que vienen desde las vanguardias de la pintura, de la escultura, que obviamente a veces son como aventuras más personales, ¿no? Pero que no se necesitan cientos de personas para pintar un cuadro, ¿no? Para hacer una innovación de este tipo, sino muchas veces son caminos que los artistas hacen solos. Pero va avanzando como esta forma de mirar las posibilidades que ahora tiene hacer paredes de vidrio con hierro, de hacer entrar mucho más luz y de una idea que es fundamental en la arquitectura moderna, que es que la forma sigue a la función. O sea, ¿no? Para tal función yo debo tener una forma adecuada. No necesito ponerle adornos, porque los adornos solamente van a entorpecer. Y es mirar con otros ojos como una nueva forma de belleza. Esta fábrica, Faust, es de Gropius y Meyer en 1911. Vieron que estamos en Alemania, pero estamos siguiendo también, ¿no? Un poco como esa eh, corriente, ¿no? Que en realidad es una corriente que lo atraviesa todo Occidente, pero que también tiene su propia expresión en, en Rusia primero, Unión Soviética después, con el constructivismo. Es decir, es como una especie de necesidad de las cosas tienen que cambiar, ¿no? En la arquitectura para todos, ¿no? Y acá nos vamos a encontrar justamente con este diseñador, Marcel Breuer, como se lo conoció, pero en realidad se llama Marcel Lajos Breuer, era húngaro, había nacido en 1902, como posiblemente nuestro protagonista, y se formó en la primera Bauhaus de Gropius en Weimar, ¿no? Que es la parte como más como experimental, más abierta, más divertida. Nosotros vimos una exposición en el Blanes justamente sobre la Bauhaus, que hacía como mucho hincapié en todo lo que se creó en esta Bauhaus. Cuando después la Bauhaus pasa a otra ciudad, que es una ciudad más industrial y con la obligación ya de pensar, no de experimentar tanto, sino de pensar en términos de crear cosas para la industria en Dachau, Marcel Breuer ya va a ser profesor. Así que él crea como estas sillas, que bueno, son muy icónicas, como esta la Basilisk. Y acá ven, ¿no? Como la modelo lleva una máscara, o sea, toda esa cosa un poco vanguardista estaba atravesando también, ¿no? Estas ideas que en realidad eran de sillas que eran fácilmente realizables, eran livianas, ¿no? Eran con tubos, eran, ¿no? Como más económicas que realizar las sillas tradicionales. Eh, pero en los años 30, Breuer tiene la gran idea, porque ya estaba complicada la cosa en Alemania, a la Bauhaus la van a cerrar en 1933 los nazis, tiene la gran idea de irse a Estados Unidos a tiempo, no como nuestro personaje, que se, ¿no? que se come toda la guerra, campo de concentración, en fin. Y ahí trabaja como arquitecto con Gropius y enseña en Harvard. ¿Cuál es la gran diferencia? Que algunos puristas dicen, no, pero no, el director dijo que en parte él se inspiró en la figura de Breuer. Eh, en realidad que, bueno, Breuer primero no era practicante religioso y segundo que no era drogadicto, ¿no? Son dos cosas que hacen como a la identidad del personaje. Eh, Y además, en realidad, fue un arquitecto y un diseñador desde que llegó de Alemania fue exitoso, ¿no? O sea, no hizo un camino
complejo, largo. La Bauhaus entonces la tenemos entre 1919 a 1933 en Weimar y luego en este otro edificio que se hizo especialmente para esta escuela y creó, ¿no? Como una cantidad de muebles, de elementos, de gráfica, ¿no? Que van a influir, van a atravesar todo el siglo. Muchas de estas enseñanzas llegaron a Estados Unidos de la mano, ¿no? De quienes eran sus maestros. Este, bueno, hemos visto Bauhaus, por ejemplo, también era una escuela muy internacional, estaba abierta a asiáticos, africanos, bueno, obviamente latinoamericanos. Entonces, fue como una especie de milagro, digamos, que se da en esa Alemania como muy empobrecida, ¿no? Eh, pero bueno, que había como una idea también de optimismo de estar creando. Pero en 1925, miren qué interesante, hay una gran exposición. Vieron que se usaban las exposiciones internacionales porque, bueno, no había todas estas cosas que ahora usamos para informarnos. Entonces, la idea era poner en un solo lugar todos los adelantos, en este caso de artes decorativas, arquitectura, industrias modernas, en un lugar y iban miles y miles de personas a visitar esas exposiciones, como esta que les mostré antes del Crystal Palace. Y en París, en 1925, se hace esta exposición donde van a coincidir Le Corbusier con esto que llamaba el pabellón del espíritu nuevo. Él trabajó con su primo, Edouard Generet, y con Pierre Generet también. Fíjense las líneas que tenía, ¿no? Estamos viendo acá 1925. Por otro lado estaba el pabellón soviético, también, ¿no? Como muy influido por el constructivismo ruso, también una corriente de vanguardia en la gráfica, en la arquitectura, en la pintura, también estaba como por este lado. Pero ¿qué fue lo que realmente triunfó y que era la mayoría de los pabellones? Eran estos otros, que eran pabellones que estaban en realidad con un estilo que a veces los arquitectos dicen que es un estilo este, como, eh, como estos animales parásitos. ¿Por qué? Porque se une a algunos estilos más importantes, ¿no? Y con mínimas modificaciones, pero no tiene un estilo realmente propio, salvo eh, en un gusto como por lo oriental, sobre todo al principio. Nuestro Palacio Salvo, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo, lo que era el Jockey Club, ese principio, ¿no? Pues esa idea del lujo que hay en los años 20, ¿no? Con una artesanía maravillosa, con esos, ¿no? Como ese despojo, pero a la vez con ese lujo. Y esta es la casa del comitente, esta es la biblioteca que el brutalista va a modificar, ¿no? Que estaba puesta en este estilo. Un estilo que era moderno, pero no llegaba a arriesgarse mucho. En el 29 tenemos el pabellón de Alemania, de Mies van der Rohe y Lily Reich, que, fíjense ustedes, ya tiene como también este tema del cemento a la vista, ¿no? Y esto es un cambio muy interesante, o sea, dejar sin, no solamente sin ornamentación, sino, ¿verdad? Sin darle como pintura o revoque. Del mismo año es la Villa Saboya de Le Corbusier y Pierre Generet, también, ¿no? Llevando como estas líneas a lo más minimalista, diríamos hoy, ¿no? Esta síntesis. Pero llega la Segunda Guerra y justamente en la Alemania nazi se va a dar, Albert Speer es el arquitecto favorito de Hitler, una arquitectura entre el 1932 y 1942 que básicamente trataba como de eh, influir y diseñar los grandes edificios, ¿no? De la administración pública para esa nueva Germania.
fíjense que acá hay muchos elementos del clasicismo, ¿no? Es como este proyecto, ¿no? Se trata de validar a sí mismo amparándose en las formas, ¿no? De las columnas un poquito modernizadas, pero sobre todo, y creo que en esta foto se ve muy bien, en una especie de falta de proporción humana, ¿no? Esa cosa de que el individuo se sienta realmente como una especie de piojito frente a esta, ¿no? A lo que es esta maquinaria del poder. Por suerte no se hizo todos los proyectos de Esper, pero eran proyectos como muy escenográficos, ¿no? Proyectos como muy justamente pensados, lugares pensados para tener grandes multitudes, estandartes, ¿no? Él desarrolló también toda una especie de puesta en escena, ¿no? Bueno, tenía que ver con eso, ¿no? De mostrar las masas y las multitudes. Cuando termina la guerra, casi toda Europa está, ¿no? Ha sido como atacada por uno u otro lado, y hay una necesidad como urgente de reconstrucción, en especial, básicamente, de los espacios residenciales. Y ahí es que justamente en 1946, en Marsella, Le Corbusier va a crear este proyecto que se llama Unidad de Habitación, eh, también dentro de esta estética del Breton Brut, ¿no? Del concreto este, sin ningún revoque, sin ninguna terminación, ¿no? El material visto así en bruto. Y él dice, él hablaba de la arquitectura como máquinas de habitar, ¿no? Entonces él decía espacio, luz y orden. Esas son las cosas que los hombres necesitan tanto como necesitan el pan o un lugar para dormir. En realidad, estos espacios que fueron bastante utópicos, ¿no? Medio después se convirtieron en lugares, digo, tenía espacio que se volvieron peligrosos, en fin, nada fue tan maravilloso como Le Corbusier lo había pensado, pero eh, esta forma, ¿no? de concebir la arquitectura es la que predomina en Europa Occidental durante la posguerra. Y dentro de estas inspiraciones que pudo haber tenido la arquitectura que vemos en el Brutalista, está esta iglesia de Rochamp, ¿no? Que en realidad se hizo también entre 1950 y 55, y que ustedes ven, tiene como las catedrales románicas, ¿no? Esto es una tradición medieval, como pequeñas ventanas, ¿no? No grandes vidrieras que dejan entrar la luz. La luz juega, ¿no? Sobre las otras paredes y crea también, ¿no? Como movimiento. Y cosa que coincide con la película, también está en lo alto de una colina. Esto me parece que es interesante. No es como una casualidad que el proyecto, ¿no? Que va a ser nuestro arquitecto esté en lo alto de una colina. Eh, Michel Lewis, un crítico, dice que el brutalismo es la expresión vernácula del Estado benefactor, ¿no? Es decir, ese Estado que trata de dar soluciones después de esa guerra y esa devastación, ¿no? Destrucción de ciudades. Y eso se va a dar también en esta posguerra, por ejemplo, en Inglaterra. Algunos de estos arquitectos usaban ladrillos, por ejemplo, pero bueno, no revocaban los ladrillos, ¿no? En vez de usar el concreto. Pero el concreto, ¿no? Un material que es económico, que es bastante fácil de como de levantar, eh, que era económico, ¿no? Era una respuesta también como mucho más innovadora que el uso de ladrillos. Entonces, eh, este tema, ¿no? Del material, ¿no? Puesto a la vista
es ir más allá, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, ¿no? ¿Y por qué este hombre se va a Hungría? Y ahí me acordé de no sé si lo han leído, pero a mí me gusta mucho, un escritor húngaro, Sándor Márai, Maravilla de escritor, maravilla. maravilla absoluta. Eh, Sándor Márai escribe antes de que comience la Segunda Guerra, una columna que se llama Dios, yo saqué un pedacito, dice, mientras viva y pueda hablar, quiero creer que el poder de la razón y de la solidaridad es más poderoso que el reino del terror de los instintos. Se equivocó, Eh, Inés, ¿no? quería Sí, decir solamente una cosita. La sí, mujer justa es maravillosa. Para mí el libro más perfecto de Sándor Márai es El último encuentro. Lo he sí, leído decenas de veces. Pero es También. maravilloso. no sé si sabes, si lo has leído, que él dejó escritos que no quería que se publicaran y se publicaron, que era su posición y su Ah, sentimiento íntimo, y eso sí que fue duro y decepcionante. wow, y los publicaron. Y los publicaron hará 3 o 4 o 5 años. Mirá, ¿Qué es lo ah, que Ese no sí sabía no que... publicaron? sabía. No se ¿Qué es lo que trataba de publicaron? literatura, sino se trataba de su pensamiento, Escritos a manera de ensayos o de pensamientos su más íntimos, pensamiento digamos. político, personal, sí, sí. Claro. ¿No? Perdóname, Eh, pero ¿qué es lo que se publicó? Porque Sandor Maray lo leí hace más de 5 años. Lo que no quise decir se llama el libro, creo. Ah, el libro. son, digamos, cosas que escribió para sí mismo y que Claro, claro, explícitamente él no claro, quería que se publicaran, claro. ¿no? Pasa que Sandor Maral tiene una historia como muy larga, ¿no? Y triste de que pasó de ser muy admirado, traducido, bueno, además vivió en Inglaterra, vivió en Francia, ¿no? Un tipo, imagínense toda esa Europa oriental muy cosmopolita también, ¿no? En que la gente viajaba, estudiaba en otros lugares, o sea, y, y después se encuentra, ¿no? Justamente con, bueno, con el tema de la barbarie de la guerra. La historia de Hungría es como Sí, muy dura, ¿no? sí, Porque muy dura. Que me justamente, hace ¿no? acordar a Kafka, que tampoco quería que le publicaran las cosas que le había escrito, ¿no? Mirá, y Le pidió al amigo que las Que la destruyera destruyera. claro, Pero y el eso amigo era las publicó. literatura, Sí, claro, claro. esto él ya había publicado mucho y claro. justamente eso quizás eran Esto sus era algo escritos, personal, privado. claro, más privados, ¿no? Y, a mí eh, me recuerdo, ¿no? Yo creo que es en La Mujer Justa, por eso lo puse, pero quizás me puedo equivocar porque leí dio mucho y también hace más de 5 años. Que cuenta, ¿no? Cuando, que a mí me impactó muchísimo eso de cuando termina el asedio a Budapest, Sí, ¿no? De los nazis en sí, 1945, con los puentes que los puentes están destruidos, ¿no? Eh, sí, la protagonista, que a mí me parece que es de La Mujer Justa, pero me puedo sí, estar sí, equivocando, es de esa, es Inés. ella, Sí, cruza para comprar ah, quitasmaltes, sí, ¿no? En medio de toda esa destrucción, sí, ella cruza para comprar quitasmaltes, ¿no? Para las uñas. Es como, pues sí, pero en medio de todo esto, ¿no? Entonces, esa idea de la destrucción y a la vez de la gente que intenta. Yo tuve una amiga que quise mucho, que había nacido en el 39 y bueno, y su padre estuvo en un campo de concentración, bueno, una cosa sobrevivió de casualidad. Y cuando era chiquita, ella y la hermana y la prima jugaban con unos pomos de puerta, porque no tenían muñecas, ¿no? Y jugaban a ver como quién ve la televisión, cómo comía, vivía la gente que se les había bombardeado parte, ¿no? De la casa, pero bueno, seguían ahí. Entonces, es como muy fuerte, ¿no? Todo ese testimonio que él da. Y él se va a Estados Unidos en el 52, va a estar hasta el 67, después
va a volver. Y bueno, va a morir a los 89 años, en realidad se suicida, pero ya está solo, con un cáncer muy avanzado. Y él dice, cuando está en Estados Unidos, cuando llega, ¿no? Esa idea de ser exiliado, dice, por muy angelicales que sean conmigo, la verdad es que soy una apátrida que vive bajo vigilancia policial. Esta supervisión no puede ser más discreta y más humana de lo que es, pero lo es, ¿no? Como esa idea del dolor, ¿no? De estar fuera de tu país. Y eso para mí es como, ¿no? Como algo que se siente mucho en esta película. Eh, la reconstrucción, increíblemente, la reconstrucción de Hungría comienza muy poco después de que termina la guerra. Ya se hacen como congresos de arquitectos. Acá está este Hotel Schellert, que era uno de los más importantes. Ahí ven cómo está, ¿no? Como bombardeado, como parcialmente destruido. Y el monumento a los soldados soviéticos, ¿no? Que fueron, bueno, los que liberaron de los nazis en el 45. O sea, fíjense qué rápido, ¿no? Empieza todo el tema de la reconstrucción. ¿Y qué es lo que sucede en este momento? Es que pasada esta, ¿no? esta parte tan terrible de la guerra, de la destrucción, ya les digo, una cantidad de residencias, de grandes edificios, ¿no? Le decían la París de Europa Oriental a Hungría. En realidad, la reconstrucción no se da eh, dentro del modernismo, dentro del estilo moderno, que era una solución, como se había hecho en Francia, ¿no? Con Le Corbusier, una solución también económica de resolver, sino que se da justamente con un estímulo a lo que son los estilos clásicos. Esto que se va a dar también en Rusia, ¿no? Y es como, ¿no? Esto de necesitamos que esta nuevo orden tenga eh, un anclaje en las formas antiguas. Hay una resistencia, ¿no? A lo nuevo. Entonces ahí fue como que dije, con razón, en el 47, ¿no? El arquitecto, el brutalista, se va de Hungría. O sea, posiblemente él ya sentía que no tenía como lugar. Sin embargo, entre los 50 y los 70, eh, en varios países de Europa Oriental, del bloque soviético y también en Latinoamérica se van a dar, ¿no? Como también edificios brutalistas. Es como que siempre hay como una especie de tensión. Pero volviendo a Estados Unidos, están estas casas, que después de la Gran Depresión, eh, las casas usonianas de Frank Lloyd Wright, que son justamente, ¿no? Como estas casas que tienen que ver con la cultura de Estados Unidos, con los materiales que más abundan y con esta simplicidad que tiene que ver también, ¿no? Con ciertos valores e ideales que a partir de 1934 empiezan como, ¿no? a verse por más lugares. Es decir, ¿no? También hay otra crisis que es esta crisis económica que va a llevar a adoptar de alguna forma tanto la modernidad como el brutalismo. Y tenemos de este arquitecto Breuer, el que les mostré de las sillas, que estudió en la Bauhaus, que trabajó con Gropius. eh, Vamos a tener esta obra que el director de la película dice que se inspiró especialmente, que es la iglesia de la Abadía de St. John's en Minnesota. Y esta iglesia es muy interesante, eh, como le pasa a algunos edificios brutalistas, ha tenido como nada, temas que tienen que ver con el material, ¿no? Con el envejecimiento, con necesidades como ¿no? de arreglos, pero tiene cosas como muy interesantes. Por ejemplo, esta forma de los hexágonos de vidrio, ¿no? Esta pared que fue montada por la misma comunidad y que esta forma es como solidaria, ¿no? Quiere decir que si uno saca uno se cae todo, que es como muy simbólica
fíjense, un arquitecto judío haciendo un templo cristiano, pero bueno, eh, es un poco lo que le pasa también, ¿no? Al arquitecto del brutalista, pero no sé, para mí tiene como una especie de lógica también, bueno, de que hay también son, ¿no? Como religiones que tienen una raíz común, ¿no? Y que puede comprenderse como muy bien las formas que se necesitan para uno y para otro. Y esto es una abadía, no es solamente una iglesia, no es una capilla, sino que es un lugar también, ¿no? De estudio, donde viven monjes. Así que bueno, acá tenemos construida entre el 58 y el 61 esta obra en la que se inspiró como muy claramente también el director. Acá Es tenemos, hermosísima. Yo perdón. déjame decirlo, porque déjame admirarlo, es una belleza el programa que tiene. Es La anterior, bellísima. ¿no? Es impresionante. Esta, sí, Esa, viste esta ah, forma. me Y parece. además lo de usar como las marcas que quedan del encofrado, ¿no? Como parte Ah, de, digamos, es eso, lo que se permite de decoración, esa textura que en realidad tiene que ver con la forma de la construcción, no es que está hecha especialmente para que sí, digan, sí, ay, qué linda textura. No, no, sí, qué parte. interesante eso. Es muy Hermosura. bella, sí, La muy forma, bella. ¿no? Sí, parece que los curas de esta abadía están chochos con esta película, porque ahora van mucho más gente a visitarla y bueno, y tienen la idea de que les van a, les van a dar algo más ¿no? Que pueden recoger más donativos para hacer el mantenimiento, ¿no? Porque bueno, digo, obviamente estas obras fueron hechas para durar para siempre, pero bueno, los materiales no duran para siempre, ¿no? Pero es muy bella, sí, muy bella. Y de Brewer también tenemos el Whitney, capaz que alguno de ustedes ha ido en Estados Unidos, ¿no? El Museo Whitney, que también, ¿no? Es de también el 64, el 66, y que está como dentro de esta línea. También muchas veces desde afuera estos son edificios, son como muy sobrios, ¿no? Como acá, bueno, se ve con estas pequeñas ventanas, ¿no? Como muy hacia adentro y bueno, y adentro tienen como ese desarrollo mucho más interesante. Y lo que le ha pasado a otro de los arquitectos, que lo busqué porque también el director lo nombra, es a Paul Rudolph, que fue un arquitecto también brutalista de los 60, eh, emblemático, ¿no? Por varias que muchos de sus edificios han sido destruidos. Entonces me empecé a preguntar, ¿no? ¿Por qué se destruyeron estos edificios? ¿Por qué, no? ¿Por qué este tema? Porque bueno, hay algunos como estos que quizás también ustedes identifiquen, el banco hipotecario, en Buenos Aires, ¿no? Que son edificios que expresan el brutalismo en Latinoamérica. Hay mucho brutalismo en Brasil, en Venezuela, ¿no? Es como también esa idea de estados como modernos y de sociedades como benefactoras. Por eso Banco o Biblioteca Nacional, ¿no? Esa idea de espacios que son espacios comunitarios, que son espacios para compartir, no es la casa sino justamente, ¿no? Espacios que representan como una idea, no sé si utópica, pero por lo menos como optimista, ¿no? Sobre lo que puede hacer la cultura, la solidaridad en la vida de las sociedades. Y todo esto para llegar al tema de cómo se diseñó la imagen que vemos en la película. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, si fui demasiado rápido o Yo como algo. 80 preguntas Oh. tengo, pero mejor no las hago. Bueno, como quiera. Es impresionante, me fascina todo lo que estás diciendo, Inés.
Pero estoy haciendo la historia de la arquitectura, ¿no? Como desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, a una velocidad que es imperdonable, ¿no? bueno, yo Eh, solo quiero rescatar que mi diván es de Corbusier. Él le Ah, diseñó, bueno, bueno, felicitaciones. estoy en chocha Tengo, con el diván. Qué tengo una divino. pregunta, Inés. Sí, sí. ¿Por qué se destruyeron esos edificios de Rudolf? Sí, ¿por qué? Ah, ahora les cuento. Pero es para el final que les voy a contar. ¿Puede Ok, ser? Ahora les voy a Claro. contar cómo se hizo la película, bien. a partir de todas estas inspiraciones, ¿no? Em, de los artistas, pintores que fueron como inspiradores para la estética de la película, uno es Edward Hopper, pintor norteamericano entre los años 20 y los años 50, ¿no? Que de alguna forma fue un pintor como realista que pintó toda esa nueva sociedad, ¿no? Un poco a veces como en soledades, ¿no? En las ciudades, con trabajos que eran trabajos nuevos, en oficinas, ¿no? Esta obra a mí me fascina de Hooper, tiene como una cosa muy... Y encontré este paisaje, bueno, en realidad, digo, lo que yo leí es, Hooper fue una de las inspiraciones para tanto el director de fotografía como la directora de arte, ¿no? La que hizo todo el diseño. Y me encuentro con esta obra de Hooper, que la verdad, los paisajes los tengo mucho menos. Me pareció como súper que tiene que ver con la película, ¿no? El tema este de la colina, de las dificultades, de las piedras, ¿no? Como, y de algunos momentos de la película que están justamente fotografiados con estas, ¿no? Como sombras duras y alargadas que también nos remiten, ¿no? Como al cine expresionista y bueno, a todo eso. Y el otro es Andrew White, que también fue un pintor norteamericano. Esta obra sirvió como inspiración directa para una película este, muy bella, fotografiada por Néstor Almendros, que se llama algo del cielo. Bueno, después la busco, pero en mi cabeza. Pero había prácticamente una escena que era esta misma, ¿no? Que tenía que ver con también ese tema de lo rural, ¿no? Del esfuerzo, de esas vidas, ¿no? Como puede haber sido la madre del, del patrón del arquitecto, ¿no? Que era una mujer que había criado a su hijo sola, es decir, ¿no? Todas esas dificultades que deben vencerse en un territorio nuevo y que obviamente habían pasado. Y no es nada, ¿no? Como que nos llame la atención que justamente cuando, ¿no? El cliente eh, va a ver al artista que está paleando carbón, se lo encuentre también en una colina de carbón. Es una imagen como muy, muy potente, ¿no? Eso de que el hombre está como en la mitad también, ¿no? Y en una, bueno, también paleando carbón, o sea, no lo encontró dibujando en un estudio de arquitectos, lo encuentra en una tarea como muy inferior a lo que eran sus méritos, su historia, su formación, ¿no? Pero realmente hay imágenes que son como muy poderosas, como esta también, que son todos ellos posando, ¿no? El arquitecto, su mujer, la hija del dueño que está acá con la pala, el hijo, eh, eh, digo, el alcalde, todos posando arriba de esa colina cuando comienza justamente, ¿no? Este, esta, esta aventura de hacer este mega centro que es en honor a la madre del cliente. Hay algo que me parece que decía justamente la que fue la diseñadora, ¿no? Toda la parte artística que es muy apasionante, y es que ella tuvo que diseñar tanto pensando en este arquitecto ficticio
que en el fondo terminó pensando, ¿no? Como, ¿qué haría él? Como si fuera una persona real. Hay algo, ¿no? En este diseño, como, como del, ¿no? Del artista heroico, del artista que eh, también se sobrepone como a sus circunstancias, pero que también de alguna forma está un poco obsesionado por su propia obra, ¿no? Y le da la espalda también a veces, ¿no? Como al tema de lo afectivo, de lo familiar. Es muy interesante cómo también dentro de esta limitación enorme que tuvieron para trabajar, ¿no? Decíamos 30 días de rodaje y 10 millones de dólares que para filmar en cualquier país con leyes más o menos justas, digamos, de condiciones de trabajo es nada, ¿no? Como realmente algo que no puede concebirse que se haya hecho una película de esta, tan colosal como esta. Filmaron en Hungría y filmaron en Italia. O sea, todo lo que a nosotros nos parece que es Estados Unidos está hecho en Hungría, que es mucho más barato, obviamente, que además tiene mano de obra, que bueno, mucho cine húngaro de muy buena calidad, ¿no? Como que hay recursos humanos muy buenos, hay locaciones que pueden pasar por, pero em, es súper interesante, ¿no? Cómo nos van contando por la parte como el todo, ¿no? Este, de lo que es, lo que crea este arquitecto. Y algo que tiene que ver con los encuadres, que a mí me fascinó, es que lo que se rueda en Italia es justamente las canteras de Carrara, Eso te iba a ¿no? decir. Y eso es como, para mí fue de los momentos más conmovedores de la película, ¿no? Cuando, este, no sé, una toma que hay así, no quise poner, pero ¿no? Que uno ve como una gran panorámica de lo que es también, ¿no? Como esa montaña excavada, también con formas como muy geométricas que tienen que ver. Entonces, ¿no? Ese tema del salir por un lugar hacia otro más abierto, se da muchas veces como un ritmo en la película, desde la llegada en el barco hasta, ¿no? Como otros momentos en que se usan como, ¿no? Esos movimientos de cámara, esos encuadres, eh, que ayudan mucho como a pensar, pero también a sentir, ¿no? Lo que está sintiendo este arquitecto, pero también son como formas, ¿no? En que los diseñadores se encuentran para contarnos, mirando una parte, contarnos el todo, porque en realidad es lo que pasa. Por otro lado, vemos algunos muebles, vemos bocetos que se hicieron como especialmente muy inspirados, obviamente, en la Bauhaus, ¿no? Pero como que este arquitecto, también diseñador ¿no? de muebles, había producido sus propios diseños, que no deben ser iguales, pueden tener algo parecido, ni a los de Breuer, ni a los de Le Corbusier, ni a los de nadie. Entonces fue un trabajo súper interesante. Pero además hay cosas que a nosotros nos parece que estamos viendo el total y en realidad no estamos viendo el total. Estamos viendo una pequeña parte que se construyó. Entonces hay como una especie de hipótesis de lo que serían los planos, ¿no? ¿Cómo sería ese monumento, ¿no? Que él dice en un momento también que, bueno, en vez de ser 4 espacios, él quiere que sea uno, que es lo que le han pedido, ¿no? Em, todas las soluciones que encuentra para el tema, ¿no? De la condensación del agua, es decir, que en realidad nosotros vemos parte. Y ahí está el gran engaño. ¿Por qué? Porque nosotros, es un tema de la percepción, nosotros vemos una parte y suponemos que del otro lado o alrededor es coherente con lo que estamos viendo. No nos imaginamos que no hay nada del otro lado. Entonces, en realidad, ellos recurrieron bastante poco a lo que es hoy como muy frecuente, que es la pantalla verde, ¿no? O completar, que son cosas que se han hecho desde
que el cine es cine, ¿no? El filmar una maqueta y hacerla pasar como que es la realidad, o filmar una parte real y después completar lo demás. Eh, pero bueno, fue parte de lo que hicieron también, ¿no? O sea, hay momentos en que nos miren lo que es la relación entre el tamaño de la maqueta y el tamaño de las personas, ¿no? Eh, se tuvo que hacer, porque si no era imposible, obviamente, construir todo eso. Eh, pero es muy maravilloso cómo uno realmente lo puede ver a todo esto. Y hay una cita, quisiera decir una cita y no una apropiación, me pareció maravillosa, que es cómo se resuelve la cruz, ¿no? Que está arriba, que en realidad es una cita como muy directa a la Iglesia de la Luz de Tadao Ando en Japón, ¿no? Que es de las cosas más como, para mí, inolvidables, ¿no? De encuentros de estos que uno dice, pero esto es qué magia, ¿no? La arquitectura, cómo haber diseñado esto, ¿no? Tan perfecto, tan expresivo, ¿no? Y con esta síntesis absoluta de recursos. Y bueno, y esto es lo que él hace, nada más que lo coloca en el techo. Entonces, lo que me parece interesante para terminar es esta relación que hay entre el cine y la arquitectura. Estos son unos fotogramas de Ciudadano Kane, que justamente nos muestran cómo en los años 40, en el cine clásico, por ejemplo, todas estas formitas, ¿no? Como flamígeras del gótico, eh, en realidad estaban hablando de que había algo un poco siniestro en esto que nos estaba contando, que aparentemente era una pareja, ¿no? Como conversando o desayunando. Es decir, como de alguna forma algunos estilos tenían que ver con el cine, ¿no? Representaron cosas para el cine. Por eso hay bastantes películas sobre arquitectos. Una muy famosa es esta, El Manantial, del 49, de Kim Vidor, que el arquitecto también es como un apasionado, ¿no? Idealista, es como un ser heroico. Fíjense cómo, además, siempre a Gary Cooper lo fotografían más bien como desde abajo, ¿no? Como esa cosa del héroe. Pero en realidad, nosotros estamos en otra etapa. Nosotros estamos en una etapa posterior a la posmodernidad, en que hemos pasado de considerar esas obras como las brutalistas con una postura mucho más irónica. Y para mí hay una película que expresa absolutamente eso, ¿no? Que es esa desintegración de lo social, pero también del yo, que es La Naranja Mecánica del 71 de Stanley Kubrick, porque apela a una cantidad de elementos que, digo, mm, es un poco adelantado, pero es posmoderno, como la mezcla de estilos, ¿no? Que nos parece como que nos desconcierta un poco, pero para contar justamente esa especie de no tiempo, pero un tiempo futuro, que es un tiempo también de deterioro. Y dentro de ese tiempo de deterioro vamos a encontrarnos arquitectura brutalista, justamente se filmó en Londres, de Londres, ¿no? Este, entonces, esos escenarios que habían sido pensados como para, ¿no? La reconstrucción de la posguerra, eh, muchas veces se volvieron eh, como lugares peligrosos, ¿no? Lugares que se fueron deteriorando, lugares que tuvieron como una especie vieron un naufragio como de toda esa idea, ¿no? Del Estado benefactor. Bueno, estos edificios son los que Carlos III está tratando de tirar abajo, ¿no? Porque él justamente lo que quisiera es un Londres que se parezca eh, a ese Londres historicista que ya vimos. Pero es impresionante lo que hace, ¿no? Stanley Kubrick como adelanto de todas estas formas, ¿no? Y él habla de la ocupación del arte moderno con el subjetivismo, ¿no? Dice que ha llevado a una especie de anarquía y que la realidad existe solamente en la mente del artista, eh, que lo que hemos creído
como almas simples durante tanto tiempo que en realidad es solamente una ilusión. Y eso es lo que, digo, es el espíritu como posmoderno. Entonces hay algo que sucede en la película sobre el final, que justamente el homenaje a este arquitecto en la Bienal de Venecia de 1980. Y en realidad, en ese momento, la arquitectura brutalista no hubiera tenido un homenaje. O sea, ahí hay como una especie de licencia poética, si ustedes quieren, porque justamente lo que está realmente como en el ojo de los arquitectos, desde los 70, finales de los 70, los 80, ¿no? Los 90 también, es como esto, ¿no? La casa danzante que se ve en Praga, que para mí es una cosa espantosa, que es como la desconstrucción, ¿no? De todas esas ideas del funcionamiento, de la forma armónica, en fin, ¿no? Es como una especie de capricho, prácticamente, ¿no? Este, eh, entonces, digo, es como eso, ¿no? Como ir más allá de toda esa idea, ¿no? Del habitar para meterle una forma que en realidad es como si fuera una especie de juego, ¿no? Y uno dice, bueno, podría ser así, podría ser de otra forma. Entonces es un poco raro lo de que en la Bienal de Venecia haya habido un homenaje a este arquitecto. Inés, Sí, esa torre de Praga sí, tenía que haber ido contigo para entender eso. pero yo ni entré, ¿eh? A mí me pareció espantosa. Independiente de fuera linda o Ah, fea. Me estás hablando ah, de dónde viene, me estás dando datos. ¿de dónde viene? Sí. La próxima vez que vaya a Praga te llevo conmigo. Ay, me encantaría. Yo volvería con tanto amor a Praga. Me parece un lugar tan mágico. Pero bueno, estas vueltas de la vida, ¿qué está de moda ahora? Algo que le llaman el nuevo estilo brutalista. Es un poco más aliviadito, tiene madera, piedras, plantas, ¿no? Más acogedor. Pero ustedes pueden creer, en esto estamos ahora. O sea, ¿vieron cómo van las cosas y vienen? Esta es la última moda. Y para cerrar, quería mostrarles la Facultad de Ingeniería, que seguramente ustedes todas la conocen, que es algo que para mí resume como mucho, yo no sé si el brutalismo, eh, pero sí, ¿no? Como la evolución de un arquitecto desde el modernismo, que es la casa de Vilamajó, y otras arquitecturas que hizo antes, a esta otra, ¿no? Expresión que tiene, es mucho más cercana al brutalismo en sus formas, en la articulación. Él la hace en 1938, o sea, cuando en Europa, ¿no? Estábamos con Le Corbusier y todo eso, y los nazis estaban tratando de volver a lo clásico. Bueno, Vilamajó se manda esta facultad de ingeniería, que además era tremendo proyecto, para un país que, bueno, estaba como optimista y con mucho optimismo sobre el rol, obviamente, de la técnica de la ciencia. Él la desarrolla entre el 36 y el 45, Yamaha va a morir en el 48, lo corren en el 45 y toma la obra un ingeniero. Y esto, en realidad, uno dice, bueno, es brutalista porque tiene también, ¿no? Todo este concreto a la vista, más allá del tema de la composición de los volúmenes. Bueno, pero la realidad es que el proyecto inicial de Vilamajó no estaba el concreto desnudo, sino que tenía, ¿no? Un granito por algunos lugares, bueno, todo un juego de texturas que ahora, porque en realidad la obra se quedó sin dinero, Vilamajó se fue del presupuesto, por eso lo sustituyen, y la obra se terminó como se pudo. Entonces, digamos, somos brutalistas más bien porque a veces pasa, ¿no? Que la celebración del destino con respecto al viaje, que es la frase que dice su sobrina, está viciada por los intereses de otros. Es decir, que a veces también
como pasa en el cine, que pasa en la arquitectura, eh, n- al no ser una obra que se pueda hacer solo, en realidad se atraviesan muchos intereses, ¿no? Como económicos, de cuáles son las cosas en las que se quiere invertir, se debe invertir, que es parte, ¿no? Como de también de la problemática, ¿no? Que tiene este arquitecto y que bueno, que lo vamos a ver en la película. Inés, te quería hacer una pregunta. Cuando ¿Cómo no? mostraste a Mauricio Bianchi, no me pude dar cuenta qué mostraste. Ah, era un baño. Espérate que Ah, lo muestro. Es un baño súper como lujoso, ¿no? Pero bueno, es un baño. Lo último, digo, lo que está de moda ahora Es lo que está de es moda ahora, ¿no? la- Como, este, pero bueno, ah, también estas cosas son como, no es un baño, perdón, es una es un, cocina. Ay, discúlpenme, dije un Ah, disparate, ¿no? ¿O es un yo te iba a baño? preguntar cómo. No, no, este, es un baño, disculpa, ¿Es eso es un un baño, tiene baño? hasta tiene las las toallas. toallas ahí, Sí, 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 es un tiene. baño para dos como, Claro, y bien separados los dos, ¿no? Por ese bloque así, porque bueno, es como eso, ¿no? Como esas formas como pesadas, pero bueno, la aplicación a un interior es casi oh. un juego, ¿no? Un juego caro. No, no Eh, es como, digo, no tiene que ver con todo eso que hablamos de lo social del brutalismo, ¿no? que Inés, estoy totalmente fascinada, totalmente así. Ay, qué bueno. Estoy aprendiendo montones de cosas, ¿viste? Recordando cosas. Yo te iba a preguntar además que a mí me llamó la atención la película en sí, como si algo de la película hubiera estado armado al estilo brutalista, porque la música me pareció Ah, bueno. excelente, el film mismo, las imágenes, me pareció que tenía que ver con algo del brutalismo. ¿Es Yo posible? creo que sí, sí. Yo soy una bestia con la música, te confieso. Vos sos mucho más sensible. Entonces, me pareció que estaba súper bien, pero no puedo analizarla. Pero sí la cámara, ¿viste? Como que a veces tiene giros de 360 grados, o sea, ¿no? Es como una cámara que no siempre eh, es como fluida ¿no? O muy tranquila, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces sí, pesa la imagen, pesa. Tiene imágenes bellísimas, pero también tiene imágenes que son tan fuertes que, ¿no? Que te quedan como muy grabadas, ¿no? y además tiene un guión brutalista, porque la verdad que no hay cosa que no le pase al arquitecto, Sí, desde la gloria hasta el infierno, es brutal. es eh, brutal. A mí eh, me llamó la atención también en la personalidad del actor, del arquitecto, que de algún modo él le importaba menos para él mismo, podía defender su obra contra viento Claro, y marea, pero claro, él es no. que hay dos veces que es muy significativo. Él dice, lo pago yo. Al Sí, principio cuando no tiene un mango y después, o sea, hagamos esto, lo pago yo. O sea, es como la pasión, ¿no? Más allá. Bueno, piensen que Miguel Ángel no cobró nada por la Capilla Sixtina, ¿no? Cuando de repente, y no quería hacerla. Y después se fue entusiasmando y no quiso cobrar nada, ¿no? A pesar de todos los años que le llevó de vida. Es como que la no, no. pasión es más fuerte ¿no? Que el tema de la supervivencia, del cálculo, de todo eso. y que ahora me doy cuenta mientras yo digo que no era solamente su obra lo que él defendía, era su libertad, ¿no? Lo que defendía. Bueno, sí, sí. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Si hubiera sido pintor, se hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza, ¿no? Y hubiera Bueno, si tenido mi más abuela fácil la hubiera tenido libertad. rueditas, yo habría sido un tranvía. No, pero digo, ¿entendés que? No, pero digo, que eso, que hay formas artísticas que tienen que ver con ese
esa relación con lo social, con tener, ¿no? Alguien que confíe, que ponga el dinero, y si no lo tenés, muy complejo, ¿no? Entonces, para eso más vale dedicarse a algo que uno pueda hacer solito. Tengo una Y pregunta. después que lo conseguí, no, que no, no sé, no poder perderlo, ¿viste? Hacer cualquier cosa por no perderlo. Por poder También, terminar el proyecto tal como por lo terminar el imaginaste, ¿no? proyecto. Claro. Carmen. Sí, la pregunta, Perdón, Carmen Rivas. sí, Perdón. la pregunta es, viste que al final de la película dice que es un campo que representa esa obra, un campo, el campo de concentración donde se supone que estuvo Sí. Laszlo. eh, o sea, no existe, esa obra no existe. No, no, la Simplemente, obra no existe. No existe la obra ni existen referencias a lo que él vivió. Salvo que, bueno, en el principio hay una cuestión muy claustrofóbica, ¿no? Hasta que él puede salir a cubierta, que yo pensé que tenía que ver con el campo, pero en realidad se habla, pero no claro, hay imágenes ni un flashback ni nada, ¿no? Sobre esa parte. claro, pero ellos hacen ver como que existe, porque incluso dice es visitado por, viste, al final hay un Ajá. escrito que dice, esta obra representa, Ah, pero es todo eh, mentira. sí, sí, pero Esta está obra muy no bien, existe. Sí, lo está hacen. bárbaro. Sí, sí, Nos convence de que yo me existe, quedé con pero la duda, claro. claro, no. La Mm, obra no existe. Fue construida, partes se construyeron, partes se completaron, partes se rodó en maquetas. ¿Vieron ese modelo chiquito que yo les mostré? O sea, no existe. No. Ya yo No, y Este, pude además ponerme, el final donde a él le dan lo el reconocen, reconocimiento en Venecia. claro, ¿viste? sí. Yo salí convencida que existía. Después me empecé a leer y vi que no. Claro, ¿Viste? Entonces me pareció magistral el guión, está muy porque bien. Muy bien, eh, sí. y yo podría llevarme un poco por la imaginación y decir que ese último edificio que tú decís, Carmen Rivas, que está tomado algo así como del campo de concentración, que es un aislamiento, ¿verdad? Un meterse para adentro, podría tener que ver también en parte con el concepto de libertad, porque no hacer lo que los otros quieren y no seguir los mandamientos sociales es una libertad, pero quedas muy solo, Claro. encerrado en la tuya. Y hay escenas que tienen que ver con eso, ¿no? Y sobre el final también, partes ¿no? De su propio tránsito entre el agua, es maravillosa esa parte, ¿no? Pero bueno, uno siente ese agobio. Mm. Pero quiero decir que no hay como que se diga, bueno, esto, ¿no? Corresponde, o quizás estuvo la intención, pero no sé, no está, ¿no? O sea, que hay señas, que hay, está claro ¿no? Que ellos sufrieron, tanto su mujer como él, las consecuencias del campo de concentración, de la hambruna posterior, todo eso está muy claro, ¿no? Sobre todo en la mujer, en el cuerpo de la mujer. Pero, pero cómo se refleja eso directamente en la arquitectura, quizás te lo dejan para que uno lo piense, ¿no? Qué partes puede ser, pero no está. Qué suerte que lo grabaste, que ya sí, empezaste a verlo, ¿viste? porque yo pensé que iba a salir con pila de problemas solucionados y deberes hechos, y no, tengo mucho más deberes Ay, en ahora. serio, Carmen. Ay, bueno, hacemos una segunda Pila de sesión. deberes ahora, lo tengo que ver otra vez, analizar. Sabés que yo pensé lo mismo, Carmen, vamos a verlo de vuelta. Voy a Sí, elegir un día el de calor. brutalista no, voy a ver el video, Sí, Carmen, vamos a verla de vuelta, vamos a elegir un día de calor y vamos a verla Para con el aire escaparnos de la acondicionado. realidad. No, Ahí. para ir con el aire acondicionado toda la Ahí tarde. va, ahí va. Es maravilloso. Es un planazo, mira.
Ay, Inés, para qué esta ola de agitado. calor, sí. Profundamente agradecida No, por esta agradecida a La charla. verdad ustedes que que es impresionante, me sí. estimularon a buscar y a decir, pero ¿por qué se fue de Hungría? ¿Y por qué no sé qué? Así que bueno, Sí, 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 súper. Inés, esta es una interesante. beta que no hay que perder, Inés. ¿Cuál, mi querida? Y esta, la de trabajar con el cine, que también es conocimiento Ah, audiovisual, y mezclarlo con algunos otros conceptos que tú también eres artísticos, ¿no? Me parece que ah, es muy bueno, importante. No pierdas esa beta, Inés. bueno, muy bien. Es pasa que yo me siento que en las partes de guión, viste que como yo doy clase, siempre Ah, me siento como no debo meterme en los territorios de mis compañeros, pero en realidad, este, capaz que es una tontería, pero hay partes que yo siento que solamente puedo, como intervenir como una frecuentadora más, pero no, ¿no? Digo, para pero mí el guión también, está bien, yo le veo cosas igual, digo, Le no ves es una cosas película igual, perfecta, ¿no? sí, pero sí. también eres desde tu Pero es una libertad muy que buena. hablas. ¿Qué le ves? Canta, canta todo. No puedo, no No puedo. puede. No puedo porque está Eddie. ¿Cómo No, pero digo, no? hay incoherencias ¿Qué o, importa? bueno, por decirte una tonta, pero que me molestó mal, en el primer encuentro, la primera charla que tiene el arquitecto y el cliente, el rico, no dicen nada. Una conversación boba. Y el cliente le dice, pero qué conversación tan estimulante intelectualmente. Y vos decís, pero perdón, ¿qué dijeron? Sin nada, no hubo nada. O sea, no sé dónde está lo estimulante. Pero de pronto hay allí una fuerza que opera contra la otra. No queda muy claro cómo se juntan y hay allí un tironeo y está ahí la tensión. Yo creo que hay algo de lo que no estamos hablando, que para mí me alegro de no lo estemos hablando. Ah, No, no, que es digamos, porque es como la columna vertebral, que es el deseo, ¿no? Que también, yo voy a decir lo que pienso, ¿no? claro. Que para mí los artistas geniales, sexys, que todo el mundo se muere con ellos, no. Eso es todo precioso, pero eso es una especie de idealización del Renacimiento en adelante, ¿no? Entonces es como, uff, todos aman a Laszlo, todos desean a Laszlo, todo bien. Es un lindo chico a pesar de su carita, ¿no? Que no es tan fea Estar de su tampoco. nariz. Sí, no, la cara, es como tiene los labios finitos, no sé, a mí no me gusta Sí, mucho, sí. pero, pero, pero es un hombre atractivo, sin duda, ¿no? Pero en realidad su atractivo como personaje Pero, está escúchame, justamente tiene, eh, en la genialidad. tiene una debilidad o mejor dicho, ahí la mujer es la fuerte. La mujer Él, tiene los mejores diálogos, ¿eh? la mujer tiene los mejores Sí, diálogos. tal cual. Él tiene una cosa Buenísima. egoísta, se droga. La tiene toda, la verdad sea dicha. Este, No es una maravilla, muchacho, no es lo que no uno es una quisiera tener, maravilla de no, 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 muchacho, no es para no, nada una maravilla de no. muchacho. Y a mí eso me pareció bárbaro que lo reflejara la película, viste que Bueno, este, pero por otro te dice, no es una maravilla, pero es un artista. y ¿Entendés? Como, bueno, entonces, y debe pasar en tantos campos eso, ¿no? sí, sí, claro. Este, Entonces, no, sin duda. Y también ese tema del artista como que necesita cierto egoísmo para la concentración y, ¿no? Poder llegar a- a plasmar un proyecto, yo creo que sí, precisa que algo ego, hay. decís, mucho Y ego. concentración, o sea, por eso, ¿no? Como a veces es difícil atender otras cosas porque Mm. estás en tu proyecto, nada más. Es posible, no digo que sea falso, digo que es como una idealización un poquito, ¿no? Y O sea, que además a mí no me precisar, parece no me parece que el personaje esté idealizado. Yo para ¿No? nada lo vi idealizado.
Pero tiene cosas, drogarse es re de artista romántico. Sí, digo, es como, ¿no? No sé, puede Bueno, ser. Pero digo, pero es sí, capaz que no es un personaje tan, no sé, el no. pianista era como que no, lo amaba, pobrecito. Claro. Inés, Gracias, Gaby. la verdad que para Quería. mí fue fantástico porque ni sé si voy a ver la película. Ay, no, ahora con todo. No, 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 tenés no que salió No, irte. ninguna Ahora película la de quiero ver por segunda vez después de todo su no, desarrollo. yo me quiero tenemos que concentrar en verlo. otras cosas porque si no, siento que estoy en una etapa de la vida tan dispersa que si no concentro un poco en algunas cosas, por ejemplo, me interesa más la brasilera, ¿no? Que esta película. Preciosa. Yo no puedo con dos cosas fuertes en la misma semana, por eso a mí me gusta deglutir lentamente, no Claro, puedo. pero aprendí Pero pila debe ser y una maravilla, no dudo, Sí, digo, sí, sin ¿no? a la duda. claro, pero Cosas ahora brasileña. divinas. ¿Cuál era la brasileña? Sí. Aún estoy aquí Aún Ah, estoy con, aquí, qué con bueno. Yo no la vi todavía, brasilera, pero vi son cosas. Cónclave, que es Ay, otra viste de las... Cónclave, qué linda. Che, perdón, voy a dejar de grabar simplemente sí. Sí, sí, sí. porque ahora estamos ya en un Sí, intercambio, te decía